Esta serie de videos va a ser un poco distinta. No va a estar orientada tanto al alumno piloto o al piloto novato que sí he querido dirigirme en los videos anteriores. En esta serie de videos me dirijo más a los instructores o postulantes de instructores de parapente. Es decir, va a ser una serie de videos tutoriales para formar instructores. He notado, he visto que no existe mucho material al respecto, en videos o en manuales o en teoría, que ayuden a los instructores a formarse como tales. Sí, tal vez pueda ser un poco pretencioso querer, digamos, enseñar a otros instructores cómo hacerlo, cómo hacer su trabajo, pero de alguna forma mi intención es ayudar a los nuevos instructores, a los instructores que tienen poca experiencia o a los instructores que ya tienen un poquito más de experiencia pero que tienen algunos huecos de conocimiento. Ojo, no con esto pretendo decir que soy el mejor instructor del mundo o el más experimentado o el que tiene las soluciones. Solo es mi punto de vista, quiero compartir mis experiencias enseñando. Quiero que de alguna forma mis errores y mis aciertos puedan servirle a otras personas, a otros instructores de parapente y, ¿por qué no?, a otros tipos de instructores de otras actividades. Hay que ser realistas que si solamente me dirijo a instructores de parapente, es un nicho sumamente pequeñito para YouTube en general y me van a ver 4 gatos, mis 2 gatas y 2 instructores más. Así que voy a intentar también dirigir estos videos a otro tipo de enseñanza, ya sea deportiva, de actividad al aire libre, de cocina o lo que sea para que sea como un modelo y estos instructores, profesores, coach o lo que fuesen puedan también adaptar estos conocimientos a lo que ellos enseñan, a lo que ellos imparten. De forma que puedo garantizarme tener un público un poquito más extenso. También voy a dirigir estos videos tutoriales para que sean útiles para los alumnos de parapente. Porque si eres un alumno de parapente, pero a la vez entiendes cómo tu instructor está esquematizando su curso, cuáles son sus estrategias metodológicas, cuáles son sus herramientas didácticas, te va a ayudar como alumno a progresar más rápido porque vas a entender mejor el sistema. Y por otro lado, si tu instructor no tiene ninguna de estas herramientas, tal vez te pueda servir estos videos como una forma de comparar la calidad de tu enseñanza y tal vez, ¿por qué no?, cambiar de escuela o cambiar de instructor si es que el tuyo no está dando la talla de alguna manera. Porque hay que ser realistas. Al no haber teoría, al no haber una reglamentación clara de cómo enseñar o de quiénes son instructores, en el mercado existen muy buenos instructores y también muy malos instructores. Y hay que saber reconocerlos. Si tu instructor tiene los mínimos conocimientos y requerimientos para que te dé un buen curso. Si no los tiene, es mejor que lo dejes, es mejor que te busques una mejor escuela. Eso va a hacer que tu curso sea más seguro y que aprendas más rápido y mejor. Bueno, sin más dilación, el primer tema del que quiero hablar es la planificación y estructuración de las clases. Con eso vamos a empezar, con eso tenemos que empezar. Si vamos a crear un curso, ya sea de parapente, de surf, de patines, de cocina, de cualquier cosa, tenemos que estructurar nuestro plan de estudios, nuestras clases. En el caso de parapente es un poco complicado, o fue un poco complicado. Porque es un deporte bastante nuevo. Si bien ya se ha estructurado mejor, al principio no había ningún tipo de guía a la cual ceñirse. Para que se den un ejemplo, acá en el Perú, la APVL, Asociación Peruana de Vuelo Libre, prácticamente hace 2 categorías, alumno piloto y piloto. Y como instructor te dice, bueno, tú, instructor de parapente, tienes que hacer un curso en el cual formes a una persona sin conocimientos en un alumno piloto. Y para esto tienes que dar como mínimo 6 días de clase. Ahí acabaron los requerimientos o las bases para poder certificar a alguien.
como instructor teníamos, y hasta ahora lo tenemos, porque por lo menos en el Perú, porque las normas no han cambiado, sigue siendo el mismo reglamento de hace 30 años. Bueno, tenemos muy poco material o bases reglamentarias a la cual organizar o planificar nuestro curso. Si solamente me dicen, forma un alumno piloto en 6 días, puedo hacerlo de N formas, de N maneras. Lo cual obviamente no es bueno. Ha causado y sigue causando muchos niveles dispares en la calidad de la formación, en la calidad de los alumnos y sobre todo en la seguridad de estos. En cambio, hay otras organizaciones más estructuradas, con más experiencia. Por ejemplo, la USPA lo divide en 5 categorías: P1, P2, P3, P4, P5. Igual la FAI divide los niveles de los pilotos en diversas categorías. La API, la asociación a la cual pertenezco, que es una asociación un poco más internacional, también divide la formación en API 1, API 2, API 3 y luego piloto avanzado, API 4 y etcétera. Va dividiendo esta progresión en varios niveles o licencias. Y eso ayuda mucho al instructor, porque nos permite crear cursos. Por ejemplo, en la escuela tenemos el curso API 1, el curso API 2, el curso API 3. Nos dan ciertos requisitos por cada curso. En el API 1 por lo menos tienen que ser 3 días de formación. El alumno tiene que cumplir ciertos requerimientos teóricos, tiene que ejecutar ciertas maniobras en tierra, ciertas maniobras volando y así sucesivamente. Eso nos ayuda a estructurar mejor nuestras clases. Ahora, como instructores, ya teniendo esa base legal, esa base reglamentaria, tenemos que a su vez dividir nuestras clases, dividir nuestro curso por clases y las clases por técnicas y ir así subdividiendo todo lo que querramos enseñar para que sea más dirigible, más fácil para el alumno y también más fácil para nosotros enseñar. Me explico. Si en el API 1 tengo que dar 3 días de curso, entonces lo que voy a hacer es cada día, es una clase, voy a dividirla en actividades o en pruebas que el alumno tiene que realizar. Día 1, el alumno tiene que ejecutar o realizar 2 horas de control de práctica en tierra, tiene que hacer o realizar 2 vuelos. En cada uno de estos vuelos, en el primero, por ejemplo, tiene que hacer un buen despegue, un buen aterrizaje. En el segundo tiene que hacer virajes. Luego, en el segundo día, el alumno tiene que hacer 5 vuelos. Describo qué tiene que hacer cada vuelo, qué técnica tiene que hacer cada vuelo y así sucesivamente. Y como les dije antes, esto se aplica a cualquier cosa que enseñemos. Y esto lo puedo hacer en cualquier cosa que yo quiera dar un curso o quiera enseñar. Por dar 2 ejemplos. Hace un año tuve un alumno de parapente que a su vez era instructor de surf. Y le pregunté si existía algún sistema esquematizado como el que existe en el parapente. Me dijo que no. Entonces le dije, bueno, crea uno. Agarra tu curso de surf, divídelo en varias etapas, cada etapa en cada clase y luego qué habilidades va a aprender el alumno en cada día de clase. Bueno, al final no se animó, pero podía hacerlo sin problemas. Igual, de la misma manera, mi hermano tiene una tienda bastante conocida de patines en Lima y además da cursos de patines. Y le dije lo mismo, hazlo. Divide tu curso, crea categorías, crea, qué sé yo, licencias, habilitaciones. Bueno, tampoco se animó, pero la mayoría de gente no se anima o por vergüenza, por miedo o porque no tiene estas herramientas que voy a intentar desarrollar. Si uno sigue estos pasos, poco a poco, sistemáticamente, es mucho más sencillo crear un curso de la nada. Aquí algunos pasos para crear o para dividir nuestro contenido, nuestras clases, de forma que sea coherente, de forma que sea razonable, que no sea de forma caprichosa o aleatoria. Paso 1. Establecer el objetivo principal del curso. Por ejemplo, el objetivo del curso API 1 de parapente es que el alumno pueda realizar un vuelo de altura y estar preparado para seguir
o continuar los siguientes cursos. El curso intermedio, por ejemplo. Paso 2. Establece los objetivos secundarios del curso. Estos objetivos son los que nos van a permitir conseguir el objetivo principal. Para esto, por ejemplo, tenemos los siguientes objetivos secundarios. El alumno debe poder despegar y aterrizar perfectamente. El alumno debe hacer virajes tanto con el freno como con el cuerpo. Debe hacer orejas como maniobra de descenso. Debe corregir el cabeceo del parapente. Debe saber cómo reaccionar ante emergencias como un colapso o la ruptura de un freno. Debe hacer la preparación pre-despegue y debe contar con los conocimientos teóricos básicos. Paso 3. Establece el número de clases ideales para conseguir el objetivo principal y los objetivos secundarios. Según las normas de la API, el curso 1, el API 1, debe tener mínimo 3 días. Sin embargo, en nuestra escuela damos 5 días de clase, porque consideramos que es un número que se adapta mejor a las condiciones de vuelo que nosotros tenemos acá en Lima. Paso 4. Diseña un plan de clases. Una vez que hayas identificado los objetivos y contenidos del curso y hayas determinado la duración de este, puedes diseñar un plan de clases. En este plan de clases debe estar la descripción detallada de los contenidos de cada clase, los objetivos específicos del aprendizaje, los recursos didácticos que vas a utilizar y las actividades y ejercicios que se propondrán al alumno. Paso 5. Selecciona y prepara los recursos didácticos. Es importante que selecciones y prepares los recursos didácticos que vas a utilizar en cada clase con anticipación, para que estos estén disponibles cuando los necesites. Estos recursos pueden ser imágenes, videos, simuladores de vuelo, entre otros. Por ejemplo, la escuela tiene un portal virtual en el cual están las lecciones escritas, estos videos que hacemos y los quizzes, de forma que el alumno tiene acceso a todos estos recursos, inclusive antes de sus clases. Paso 6. Establecer un sistema de evaluación. Es importante que se establezca un sistema de evaluación que te permita medir el progreso y rendimiento de tus alumnos de manera continua. Este sistema puede incluir exámenes teóricos, exámenes prácticos, observación de las habilidades de los alumnos y técnicas de vuelo de estos, o mediante la realización de ejercicios y actividades que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos. Puedes acceder a todo este contenido en nuestro portal, en nuestra página web www.parapente.pe, que voy a dejar en la descripción. Por el momento el acceso está restringido, pero para los que me escriban un mensaje les puedo crear un acceso, una cuenta para que puedan tener esta información disponible. Esto sería todo por hoy, muchas gracias por verme. Si te gustó este video ponle like, suscríbete a mi canal y ponme en los comentarios qué te parece este tipo de temática. Me interesa mucho saber si este tipo de videos más orientado a la pedagogía puede serle de utilidad tanto a instructores como a alumnos. Nos vemos en el siguiente video.